Paz y bendiciones a todo aquel que se conecta con nosotros por mediación de este vídeo. Agradecido por llegarte acá. Agradecidos a Dios porque eso es lo que pretendemos con este canal, llegar a los corazones de aquellos con los cuales Dios nos conecta y poder compartir sobre esta poderosa y edificante palabra de Dios que nos revela y nos ha dado la tarea de compartir con otros de gracia lo que por gracia hemos recibido. Bienvenido a la familia. Si todavía no perteneces a esta familia de Libres por la Verdad, te pido que te unas a la familia, te suscribas, no te cuesta nada. Si el vídeo te bendice, pues al final con un like bendecirás todo el trabajo que estamos haciendo, porque así pues las redes nos comparten un poco más. Antes de entrar en materia, que el tema que traigo hoy es la derrota del pecado oculto. En los últimos tiempos hemos estado hablando de la época de la conquista, donde Josué, hijo de Nun, condujo al pueblo de Dios a conquistar lo que le pertenecía por herencia. En los últimos meses he estado compartiendo en otras redes sociales, en Facebook, una serie que hace unos años ya compartimos acá sobre qué dice la Biblia realmente sobre Satanás. Serie que te recomiendo, que he estado reactivando en las redes para que muchos puedan llegar a esta enseñanza. Acá está en el canal, pues disfrútala, y si te bendice, sobre todo, la mayor bendición que puedes darnos es compartir esa bendición con los demás. Vamos a adentrarnos en el tema de hoy, la derrota del pecado oculto. Quiero compartir con ustedes unos principios acá que son importantes para nuestro caminar, no solamente en lo individual, sino como pueblo. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 17 al 19, primeramente para hacer una introducción y reconectarnos con el último tema, y después pasar al capítulo 7, que es el capítulo que nos trae hoy acá a este estudio. Leo acá de la traducción Reina Valera actualizada. Pero la ciudad será anatema a Jehová, hablando de la ciudad de Jericó, que vimos en el capítulo anterior que Israel conquistó. Fue la primera batalla, la primera conquista. Pero la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solo vivirá la prostituta Rahab con todos los que estén en su casa con ella, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis nada del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y le ocasionéis destrucción, pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y formarán parte del tesoro de Jehová. En este momento de la historia, Israel había salido del cruce del río Jordán y recibieron estas instrucciones como parte de todas las instrucciones que Dios les entregó a la hora de conquistar Jericó. Ellos entraron, conquistaron, y en el capítulo 7 dice: pero los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Serach, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Ellos fueron y reconocieron Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, suban solo unos 2,000 o 3,000 hombres. Ellos tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque ellos son pocos. Fueron allá unos 3,000 hombres del pueblo, los cuales huyeron delante de los de Jai. Los hombres de Jai mataron de aquellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim, donde los derrotaron en la bajada, de modo que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó su ropa y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces dijo Josué: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste cruzar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá hubiéramos decidido habitar al otro lado del Jordán. Oh Señor, ¿qué diré? Puesto que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? Después de haber tenido una experiencia de victoria sin muchos recursos militares, sin mucha experiencia militar, con una estrategia pues ciertamente extraña, lograron derrotar una ciudad amurallada, cerrada herméticamente casi,
a la cual ellos no hubieran tenido acceso si no fuese porque la mano de Jehová estuvo con ellos, porque Jehová dijo, te he entregado al rey de Jericó y a todos sus hombres y todos sus habitantes. Después de esta gran victoria, pues sucede que Israel como que tomó valor y Josué manda a unos espías a examinar la ciudad llamada Jai. Los espías regresan muy envalentonados. Mira, no hace falta que suba todo el ejército, solamente 2,000, 3,000 y ya tomaremos la ciudad. ¿Pero qué sucedió? Que regresaron acobardados, derrotados, costó la vida de 36 hombres. Y Josué se postra delante del arca de Jehová junto con los líderes del pueblo, reclamándole a Dios por qué, qué había pasado, qué es lo que estaba sucediendo y qué iba a pasar a partir de ahora. En el versículo 1 se nos dice la razón por la cual esto sucedió. Sí dice que Acán, un hombre de la tribu de Judá, tomó del anatema y eso provocó que la ira de Jehová se encendiera contra todo Israel. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál fue la causa de tal desastre? Eso es lo que vamos a estudiar para que no nos suceda lo mismo. Dice que los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. La palabra anatema significa separado, a veces separado para consagración, a veces separado por condenación. Dice acá esta nota de la Reina Valera actualizada. La palabra hebrea significa algo que está separado para destrucción, que está dedicado a Jehová Dios, pero separado para destrucción total. ¿Cuál fue el problema de Acán? Pues Acán tomó de algo que Dios prohibió que se tomase porque estaba dedicado como anatema para destrucción total. Y lo cogió y lo escondió en su tienda. Y esto es lo que tipifica el pecado oculto. Cuando hablamos de pecado oculto, vamos a definir bien a qué tipo de pecado se refiere. Si nosotros regresamos al versículo 18 del capítulo 6, donde empezamos, dice acá, pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis nada del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y le ocasionéis destrucción. ¿Cuál es la característica de este pecado oculto? No es un pecado que se cometió en un momento de debilidad. No es un pecado por ignorancia, sino es un pecado consciente de que no le agrada a Dios y que va a traer consecuencias negativas, no solamente para la vida de aquel que lo practica, sino que está anunciado claramente que va a afectar la vida de otros. Es lo que le llamamos como pecado a sabiendas. Interesantemente para nosotros a la hora de aplicar, dice acá en Josué 7, versículo 10 y 11, Jehová responde a Josué cuando él se postra y clama y le dice, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus enseres, entre sus cosas. Dos descripciones hay acá de este pecado. La primera dice, han tomado del anatema, han robado. Y ejemplifica el robo como un tipo de pecado oculto, un equivalente. ¿Por qué? El ladrón no roba para que lo descubran, ni anuncia que le van a robar, ni después que roba lo dice públicamente. Yo robé en tal lado. Aunque hoy en día tenemos que hablar que la maldad se ha multiplicado tanto que ya los ladrones no tienen ni vergüenza. Aún sabiendo que hay cámara y que hay de todo, pues están robando y lo ponen incluso después en las redes como un acto extraordinario. Pero generalmente, sobre todo en aquel tiempo, el robo es un tipo de pecado oculto que se hace a escondidas para que nadie lo sepa. Y la otra descripción aquí dice, han mentido. Y este es otro pecado que se hace oculto, la mentira. El que miente, conscientemente miente como una opción tal vez de salir de un problema o de ganar algún tipo de ventaja. Y no dice, ¿sabes qué? Te voy a mentir en cuanto a esto. Miente haciendo pasar el asunto como si fuera verdad. La mentira tiene dos direcciones. Uno puede dar un falso testimonio de algo que sucedió o mentir diciendo algo que en realidad no sucedió. Pero la mentira es algo oculto. Y describen estos dos pecados, describen la naturaleza del pecado oculto. Es algo que se hace sabiendo que está mal, que va a ocasionar daños y aún así se intenta hacerlo con la esperanza de que nadie se entere, de que nadie lo vea. Pero ¿será que acaso no va a haber aquel que le dio los ojos al ser humano? Aquel que nos dio la vista, no hay nada oculto delante de sus ojos.
Otra cosa que es importante saber sobre el pecado oculto es que tiene implicaciones sobre los demás. El versículo 1, por ejemplo, dice: los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Fue solamente Acán, pero se le achaca a los hijos de Israel. Y dice acá: y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué se encendió contra los hijos de Israel? Si solamente Acán fue quien tomó del anatema y lo ocultó en su campamento, por algo muy importante que Dios quiere que aprendamos, y es a tener mentalidad de pueblo. El asunto bajo el pacto con Dios no es algo individual, mentalidad de pueblo. Y así nos enseña los escritos del nuevo pacto. Por ejemplo, cuando Jesús nos enseñó a orar. ¿Cómo nos enseña a orar? Padre nuestro, en plural, líbranos, perdónanos, el pan nuestro de cada día. Mentalidad de pueblo. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12? Todos somos miembros de un mismo cuerpo, y de manera natural, cuando uno se duele, deberíamos dolernos todos, y cuando uno se alegra, deberíamos alegrarnos todos. Esta mentalidad nos falta, y si tenemos esta mentalidad, pues tendremos argumentos para protegernos de practicar este tipo de pecado oculto, sabiendo que las implicaciones no solamente van a ser para aquel que lo practica, sino para todos los que se conectan con él. Es importante entender esto. Otra cosa que causó la derrota, además del pecado oculto, es el comportamiento de Israel, como que se sintieron demasiado confiados. Ellos dijeron: bueno, no hace falta mucha gente, nosotros lo logramos sin consultar a Jehová, sin escuchar su estrategia. ¿Cómo corregir cuando se dan estas cosas? ¿Cómo corregir cuando Dios saca a la luz el pecado oculto? Si seguimos acá la historia, vemos en el capítulo 7 que Dios se revela. Estoy ahorrando cap. Yo les recomiendo que lea el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Josué para que tenga más contexto de toda la historia. Estoy tratando de hacerlo en un tiempo limitado. Jehová revela lo que había sucedido y Josué se levanta de mañana. Dice aquí a partir del versículo 12: por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Más bien, volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Al tomar del anatema y esconderlo, se convirtieron ellos en anatema. Que es anatema algo que está dedicado a Dios para ser destruido. Ya no estaré más con vosotros si no destruís el anatema de en medio de vosotros. Aquí Dios le pone una condición. Levántate, purifica al pueblo y di: purificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podréis prevalecer delante de vuestros enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Esta frase es crucial para entender los efectos de los pecados ocultos. Dice acá: no podréis prevalecer delante de vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque a nosotros tener anatema en medio nuestro, algo que Dios destinó para ser destruido, pues el enemigo tiene acceso a provocar destrucción. Y mientras no lo saquemos, pues tiene acceso al enemigo. Gloria a Dios que la solución está aquí. No te vayas. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, la tribu de Jehová. La tribu que Jehová tome se acercará por sus clanes. El clan que Jehová tome se acercará por sus familias. La familia que Jehová tome se acercará por sus varones. El que sea descubierto con el anatema será quemado a fuego, él y todo lo suyo, porque ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una vileza en Israel. Y así viene Josué, hace, y la suerte de Jehová cae sobre la tribu de Judá, sobre la familia de Carmi y sobre Acán. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, por favor, da gloria y reconocimiento a Jehová Dios de Israel y declárame lo que has hecho. No me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel y he hecho así y así. Vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Todo ello está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo de ellos. Josué mandó a unos emisarios y lo encontraron todo y regresaron y se ejecutó la disciplina. Cuando se lee la disciplina, pues es algo realmente fuerte. Pero la disciplina de Dios lleva a la santidad. El anatema, algo que está separado para destrucción, de ninguna manera podría permanecer en medio del campamento de Israel, porque todo Israel estaba entonces destinado a destrucción. Había que sacarlo. Acán, confrontado por Jehová, confrontado por Josué, confrontado por la realidad, pues confesó
que había pecado y así el anatema fue extirpado. Lastimosamente le costó la vida a su familia y le costó una derrota a Israel. Dice que los corazones del pueblo se derretían como agua, el nivel de miedo, de desesperación, de frustración a causa de que un solo miembro del cuerpo estaba o practicó un pecado oculto. Este pecado es algo que Dios consideró anatema, así que no es cualquier tipo de pecado. ¿Cómo recibir entonces la sanidad de parte de Dios? Ahí vamos ahora a aplicar. En primer lugar, Josué hace lo correcto. Josué va y le reclama a Dios, pero él va y se postra delante de Dios. Josué va a buscar la ayuda de Dios, va a buscar la revelación de Dios, se humilla. Dice acá, versículo 6, rasgó su ropa y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta el anochecer. La primera reacción que debemos tener para eliminar los pecados ocultos es ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Es confesar que hemos pecado, es pedirle a Dios consejo de cómo reparar el asunto. Esconderlo no nos ayuda para nada. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Aquí hay dos cosas que hacer. En primer lugar, no encubrir los pecados. El pecado oculto se hace cada vez más dañino con el tiempo. ¿Qué es lo peor del pecado oculto? Que tiende a movernos en dirección contraria a la sanidad. Tiende a esconderlo y cuando lo escondemos, pues ese pecado atrae otro pecado. Cuando robamos algo y nos confrontan, decimos que no. Ahí hay una mentira por encima. Y así sucesivamente. El que encubre sus pecados no prospera. La primera acción es no se puede encubrir. ¿Y qué hay que hacer luego? Pues confesarlos a Dios, confesarlos, declararlo. He cometido esto, es mi responsabilidad. Y Dios, que es misericordioso, definitivamente nos perdonará. Pero si permanecemos en nuestra terquedad, pensando que vamos a salir adelante y que vamos a prosperar, ignorando que delante de Dios nada permanece oculto, pues la destrucción seguirá acercándose a nosotros y haciéndonos estragos. Pero cuando lo confesamos, vamos en dirección a la sanidad. Y no solamente confesarlo, sino, mira acá, los abandona. Hay que hacer todo el esfuerzo posible por abandonarlo, por dejar de practicarlo. Y si nos faltan las fuerzas, pues en Dios tenemos un manantial de vida. En Cristo Jesús tenemos oportuno socorro para el momento en que lo necesitamos. Él que en todo fue tentado, pero sin pecado, es poderoso, misericordioso para socorrernos a nosotros en medio de nuestras tribulaciones. Parte del consejo de Dios incluía purifica al pueblo, purifica al pueblo. Y esto habla de ser santificado. El pueblo de Israel necesitaba entender la causa de la derrota. ¿Por qué habían tenido esa experiencia tan frustrada? Necesitaban entenderlo. No solamente para ese momento, sino para el futuro, para que no se repitiese. Ellos deberían conocer que esconder los pecados delante de Dios no funciona. Eso es parte del proceso de la purificación. Ellos deberían purificarse viniendo a la luz. Y esto es lo que sucede con el mundo ante la revelación de Dios. En Juan capítulo 3, a partir del versículo 16, este pasaje tan conocido dice acá, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escúcheme, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Para que sus obras no sean censuradas, para que sus obras no sean manifiestas, porque sabe que la luz manifiesta todo. Pero ¿qué es mejor? ¿Venir a la luz y que se manifieste el error, la mala obra que tenemos y sea corregido? ¿O quedarnos escondidos en las tinieblas, siendo manipulados, siendo destruidos, recibiendo malas consecuencias? Y al final, de todas maneras, tenemos que presentarnos delante de aquel
que es luz, pero ese día, en el juicio final, ya no habrá chance para corregirlo. La mejor opción es venir a Dios para ser purificados y que su luz nos ayude a ver la luz y que su luz nos enseñe aquello que ha de ser corregido para podernos regresar al camino de la victoria. Y así fue con Israel. Después de haber eliminado del anatema, Jehová dijo a Josué en el capítulo 8, no temas ni desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra, levántate y sube contra Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solamente tomaréis para vosotros su botín y su ganado, con una emboscada en el lado occidental de la ciudad, y etcétera, etcétera. Ahora Jehová hace algo, le da una muestra de restauración a Josué y le dice esas palabras que continuamente sonaban en la mente de Josué. No temas ni desmayes. Fue como decirle, mi pacto fiel contigo no ha mermado. Y ahora que han corregido lo mal hecho, pues voy a avanzar con ustedes. Le dice, levántate y sube, que yo he entregado al rey de Jai en tus manos, así su pueblo y su tierra. Y así como hiciste con el rey de Jericó y con su pueblo, así harás con este. Así que Dios le dice, he aceptado el arrepentimiento, he aceptado vuestra purificación y los voy a regresar a la senda de la victoria. Vayan a conquistar, y les revela la estrategia. Y realmente tomaron la ciudad de Jai. 4 conclusiones para terminar acá. En primer lugar, no hay nada que permanezca oculto ante los ojos del Dios omnipresente, del Dios omnisciente. Necesitamos este nivel de conciencia para saber que no hay lugar donde podamos escondernos de los ojos de aquel que todo lo ve. El Salmo 139 testifica grandiosamente sobre esta verdad. Una segunda cosa, lo que hacemos siempre tiene una influencia, siempre va a afectar, sea positiva o negativamente, nuestros familiares, las personas con que nos rodeamos, la congregación donde estamos, el pueblo al que pertenecemos, nuestros hijos e hijas. Todo lo que hacemos afecta a las personas con las cuales estamos conectados. Tener esto claro en mente nos hará pensar una segunda vez para practicar este tipo de pecado y hacerlo escondido, y nos cambiará la mentalidad para, si sucede, ir delante de Jehová nuestro Dios en el nombre de Cristo para corregirlo lo antes posible. Una tercera aplicación. Dios es aquel que nos concede la victoria. Si nuestra relación con Él se ve afectada, nuestras victorias, nuestras conquistas, nuestros desafíos también se verán afectados. Por lo tanto, hay una cosa que debe estar siempre bien y de manera fructífera que nos protegerá de este tipo de pecado oculto, y es nuestra relación con Dios. Es algo trascendental para vencer sobre la tentación que trae el pecado oculto. Mire, Acán se vio entre una situación de un manto babilónico carísimo que le podía dar tremenda prosperidad, oro, plata, dinero. Muchos de nosotros caeríamos ante tal tentación. Por eso dice Pablo, el que se cree que está firme, que atienda, que mire, a que no caiga. Solamente estando en una relación continua, fructífera, fluyendo con Dios, seremos protegidos de esas cosas, de esas bajas, malas, negativas inclinaciones que moran en nosotros. Y por último, la obediencia a la perfecta y revelada voluntad de Dios es lo único que nos puede hacer regresar a la senda de la victoria. Es lo único que nos puede ayudar a corregir, a eliminar, a anular los efectos del pecado oculto. Solamente por eso hay que recibir la corrección de Dios. ¿Por qué? Porque su corrección es para bien, no para mal. Termino leyendo juntamente con ustedes en 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es la misma aplicación, la misma dirección, los mismos principios que Juan está revelando acá. Son los que hemos extraído de la historia de la derrota ante Jai, la derrota del pecado oculto. Dios es luz y en él no hay tiniebla, no hay nada que permanece oculto. Si andamos en luz, entonces tenemos comunión no solamente con él, sino los unos con los otros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y estamos heredando destrucción. Pero si reconocemos que es pecado conforme a la norma de Dios y los confesamos, aquí viene su promesa. Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, amada familia de Libres por la Verdad, recuerda, si te ha bendecido este estudio, pues regálanos un like que bendecirá a otros, pues el algoritmo pondrá este video delante de muchos más. Y recuerda la mayor bendición. Si te bendijo, compártelo. Bendice a otro. Ponlo en tus redes sociales, ponlo en tu Facebook, ponlo en tu Instagram, haz una señal, en todas las redes que uses para que este tipo de bendición alcance a otro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová te mire con agrado y ponga en ti su paz. Y esa paz del Todopoderoso Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tus pensamientos en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Shalom.